espalda y me echaron de casa. 5 años después, ella confesó la verdad y ahora todos me suplican que regrese. Me llamo Alejandro. Era 23 de diciembre de 2018. Tenía 26 años y acababa de cerrar el trato más importante de mi carrera. Había comprado mi primera casa, una hermosa vivienda victoriana en las afueras que llevaba meses deseando. El precio inicial era de $350.000, pero la negocié hasta $320.000. Todo parecía perfecto. Después de años trabajando jornadas de 60 horas, sacrificando fines de semana y vida social, por fin había logrado lo que me propuse. Mi negocio en desarrollo inmobiliario comercial prosperaba. En 3 años ya ganaba más de lo que muchos imaginaban a mi edad. Tenía inversiones, un portafolio sólido, y lo había conseguido sin herencias ni favores, solo esfuerzo y decisiones inteligentes. La cena de Navidad debía ser un momento de celebración. Isabel, mi madre, había planeado cada detalle, gastó cerca de $200 en decoración, convirtió la casa en un auténtico escenario navideño y preparó su famoso jamón glaseado. Llegué a las 4 de la tarde con regalos y una botella de sidra. Ese año gasté cerca de $1.000 en obsequios, electrodomésticos para mamá, un sillón de cuero para papá, Roberto, dinero para los estudios de mi hermana Laura y un reloj elegante para mi hermano Daniel. Me sentía bien, orgulloso de poder devolver algo a quienes siempre me apoyaron. Isabel me abrazó emocionada. Aquí está mi hijo exitoso, dijo sonriendo. Cuéntamelo todo sobre la casa. Le hablaba de las reformas que planeaba cuando entraron Daniel y su novia, Camila. Ella parecía lista para una fiesta de gala, vestido rojo ajustado, maquillaje perfecto y joyas llamativas. Me abrazó unos segundos más de lo normal y susurró: felicidades por la casa, Alejandro. Debes estar ganando muy bien. Su tono me incomodó, pero decidí ignorarlo. Era Navidad. La noche comenzó bien, entregamos regalos y todos se veían felices. Mamá lloró al ver sus nuevos electrodomésticos. Papá no dejaba de acariciar el cuero del sillón. Laura me abrazó agradecida y Daniel sonreía mientras examinaba el reloj. Camila, en cambio, observaba cada detalle con mirada calculadora, lanzando comentarios como: esto debió costarte una fortuna. Eres muy generoso, Alejandro. Se nota que ganas mucho dinero. Cada conversación terminaba en lo mismo: mi situación financiera. Durante la cena, mamá se superó con la comida, el jamón perfecto, guarniciones deliciosas y 3 postres distintos. Todo parecía sacado de una película navideña, salvo por las preguntas insistentes de Camila. Quería saber sobre mis inversiones, mis planes de expansión, si buscaba socios, si podía dar consejos para entrar en el negocio. Daniel, ajeno a todo, hablaba entusiasmado sobre su futuro con ella. Estamos pensando en vivir juntos. Camila me está ayudando a ver mis opciones, dijo. Tiene buen sentido para los negocios. Me está dando ideas para emprender. ¿Qué tipo de negocio?, pregunté. Construcción, respondió. Hay oportunidades en la zona. Camila cree que debería intentarlo. La miré. Sonreía con dulzura, pero sus ojos revelaban algo más. Es un proyecto grande, dije. Requiere mucho capital. Lo sé, contestó Daniel, pero Camila piensa que podrías ayudarme, con tus contactos y todo eso. Y ahí entendí parte de la razón. Cerca de las 8 salí a tomar aire. El frío de diciembre golpeaba, pero lo agradecí. Revisaba mensajes cuando oí la puerta abrirse. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Camila. Asentí, aunque algo en mí decía que no era casualidad. Se acercó demasiado. Su perfume caro se notaba incluso con el viento. Estuve pensando en lo que dijiste sobre tu éxito, comenzó. Yo no había hablado de eso. Había sido ella quien lo mencionó toda la noche. Es increíble cómo te va. Daniel aún busca su camino, pero tú lo has conseguido. Me tocó el brazo y retrocedí. Con esa casa, tu negocio. Debes ganar 6 cifras, ¿no? Camila, no me siento cómodo hablando de dinero. Ella dio otro paso. Vi un brillo distinto en sus ojos. Frío, calculador. Podrías ayudar a Daniel, incluirlo en algún proyecto. Él te admira mucho y tiene potencial. Solo necesita que alguien le dé una oportunidad. Fue entonces cuando lo entendí todo. No estaba interesada en mí. Estaba interesada en mi cuenta bancaria. Ella no estaba interesada en mí como persona. Lo que realmente buscaba era lo que podía ofrecerle para asegurar su futuro. Camila, no me siento cómodo con esta conversación, dije con firmeza. Regresemos adentro. Vamos, Alejandro, insistió sonriendo. Pronto seremos familia. ¿Acaso no es normal que la familia se ayude? No somos familia, repliqué con un tono más duro del que pretendía. Sales con mi hermano, y eso no significa que seamos lo mismo. En su rostro apareció algo que apenas duró un instante, pero fue suficiente para percibirlo: rabia, resentimiento, quizá algo más oscuro. Sin embargo, recuperó la compostura y dio un paso hacia mí, acortando la distancia. Creo que me estás malinterpretando, dijo con voz apenas audible. No estoy pidiendo caridad, hablo de una sociedad. Daniel tiene talento, y tú cuentas con dinero y contactos. Todos podríamos salir beneficiados. Camila, de verdad debemos volver adentro, respondí, intentando dar por terminada la conversación. Me giré para marcharme, pero ella me sujetó la muñeca con una fuerza inesperada. Sus uñas
uñas se hundieron en mi piel. Espera, por favor, solo escúchame. Sé que piensas que Daniel es un desastre, pero no lo es. Solo necesita a alguien que crea en él. Camila, suéltame, contesté, liberando mi brazo con más fuerza de la que quería. Ella perdió el equilibrio y dio un paso atrás. Fue un instante breve, pero en su mirada se encendió algo que no era dolor ni vergüenza, sino algo mucho más inquietante, como si hubiera registrado aquel momento para usarlo más adelante. Está bien, dijo, alisando su abrigo con frialdad. Solo intentaba ayudar. Creí que querrías que tu hermano tuviera éxito. Claro que quiero que Daniel salga adelante, respondí con calma, pero debe hacerlo por mérito propio, no con atajos. Me lanzó una mirada que no logré descifrar y añadió: ¿sabes qué, Alejandro? No eres tan generoso como todos creen. Después, volvimos al interior y pensé que todo había quedado ahí. Qué equivocado estaba. La velada transcurrió aparentemente normal. Camila parecía tranquila, aunque más callada que antes. Jugamos un torneo de mesa, elegimos Monopoly, lo cual resultó irónico después de aquella charla. Ella reía con los chistes de Roberto, elogiaba la cena preparada por Isabel y se mostraba como la novia perfecta. Sin embargo, noté que, de vez en cuando, me observaba cuando creía que no me daba cuenta. Había algo en sus ojos que me incomodaba. Más tarde, vimos una película navideña, una comedia romántica elegida por mi madre, y yo me preparaba para marcharme cuando todo sucedió. Estaba en la cocina ayudando a Isabel a recoger cuando escuchamos un llanto desgarrador desde la sala. No era un simple llanto, era un sollozo desesperado, de esos que paralizan a cualquiera. Nos quedamos inmóviles un segundo antes de correr. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Daniel, llegando primero hasta ella. Camila estaba hecha un desastre, lágrimas por todo el rostro, el maquillaje corrido, los hombros temblando como si estuviera en estado de shock. Entonces levantó la mano y me señaló con un dedo que no dejaba de temblar. Él, lo intentó, balbuceaba entre hipidos, apenas logrando articular palabras. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué?, alcancé a decir. Afuera, susurró con voz quebrada. Cuando estábamos hablando, él me agarró e intentó. No terminó la frase, se cubrió el rostro y rompió en un llanto aún más intenso. El silencio que cayó fue sepulcral. Podía escucharse caer un alfiler. Yo me sentía como si flotara fuera de mi propio cuerpo, viendo cómo todo se derrumbaba. Eso no fue lo que ocurrió, dije en un murmullo, pero ya era tarde. Lo vi en sus miradas, el horror, el asco, la convicción inmediata de que yo era culpable. Mi propia familia, quienes me habían conocido toda la vida, y aún así le creyeron sin dudar. Ella me sujetó la muñeca, intenté explicar con voz firme. Yo solo me solté. Eso fue todo. Ni se te ocurra culparla, bramó Daniel, con una furia que me atravesó. No te atrevas a hacerla responsable. No culpo a nadie, solo estoy diciendo la verdad, respondí desesperado. Pero Camila intensificó su actuación, llorando aún más fuerte y abrazándose a Daniel como si dependiera de ello. Dijo que yo era hermosa, que Daniel no me merecía, que él podía darme lo que mi novio nunca me daría. Sollozó entre frases. Eso no es cierto, grité, sintiendo como la voz se me quebraba. Nada de eso pasó. Fuera. La voz de Isabel sonó helada, cargada de desprecio. Fuera de mi casa ahora mismo. Mamá, por favor, solo escúchame. No quiero escucharte, gritó con un tono que jamás había oído en ella, lleno de furia, de asco, de certeza absoluta. No quiero a un depredador cerca de mi familia. ¿Un depredador? Sentí como si me golpearan en el estómago. Mamá, soy tu hijo, sabes que yo jamás. No te conozco, respondió con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a una chica tan dulce? Daniel me miraba con odio puro mientras sostenía a Camila, que seguía llorando sin parar. Estás muerto para mí, escupió. Muerto, no vuelvas a buscarnos. Roberto permanecía en silencio, moviendo la cabeza con decepción, como si no pudiera creer que aquel monstruo era su propio hijo. Y allí, al costado, Laura, mi hermana pequeña, lloraba desconsolada, aferrada al brazo de mamá, confundida y aterrada. Esto es una locura, dije mirando a todos. Completamente una locura. ¿Van a creerle a alguien que conocen hace apenas 8 meses en lugar de a su propio hijo, a su propio hermano? Creemos en las víctimas, sentenció Isabel, gélida. Creemos en las mujeres valientes que se atreven a denunciar a los depredadores. ¿Alguna vez has sentido que hablar solo empeoraría todo? ¿Que la verdad no importa porque las mentes ya están decididas? ¿Que cualquier palabra tuya se volverá en tu contra? Eso fue exactamente lo que viví aquella noche. Podía leerlo en sus miradas. Querían creerle. Tal vez era más fácil aceptar su versión que enfrentar la idea de que habían dejado entrar a una mentirosa en la familia. Quizá necesitaban un culpable, alguien contra quien volcar la rabia, y yo era el blanco perfecto. Voy a llamar a la policía, dijo Roberto, mi padre, con voz grave. No, intervino Camila de inmediato, apartando la cabeza del hombro de Alejandro. No quiero llegar a eso, solo quiero que se vaya. Qué conveniente, todo perfectamente calculado. No quería involucrar a la policía porque sabía que no tenía pruebas. Su historia no resistiría el más mínimo análisis, y aún así, esa amenaza implícita bastaba para que mi familia se convenciera más de mi supuesta culpa. No discutí, no grité lo injusto que era, ni
Ni les recordé lo bien que me conocían. Solo los miré a todos por última vez. El rostro de Isabel torcido por el asco, los ojos de Alejandro llenos de odio, la expresión decepcionada de mi padre, las lágrimas confundidas de Laura. Lamento que lo vean así, dije en voz baja. Luego salí de esa casa con la certeza de que nunca volvería a ser bienvenido. El camino de regreso fue surrealista. Seguía esperando despertar y descubrir que todo era una pesadilla, pero no lo era. Era real. Mi familia acababa de darme la espalda por una mentira. En minutos habían tirado por la borda 26 años de confianza y cariño. Me quedé una hora dentro del auto, estacionado frente a la casa que había comprado con tanto esfuerzo. Aquella que me enorgullecía mostrarles, símbolo de mis logros, ahora se sentía vacía, sin valor. Los días siguientes fueron un borrón. Esperaba que me llamaran, que recapacitaran, que se disculparan, pero el teléfono permaneció en silencio. Intenté hablar con Alejandro, pero me bloqueó. Escribí a Isabel, pero mis mensajes no llegaban. Probé con Laura, sin respuesta. El 25 de diciembre conduje hasta la casa familiar con la esperanza de verlos, de explicarles. El camino estaba lleno de autos que no reconocía, familia extendida, seguramente ya enterada de la historia, creyéndola sin cuestionar nada. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi vida. Llamadas, mensajes, intentos por cualquier medio, nada. Me habían borrado como si nunca hubiera existido. Contraté un abogado, pensando que si demostraba mi inocencia, tendrían que escucharme. Pero no había nada que probar. Camila no presentó cargos, no hizo acusaciones oficiales. Solo era su palabra contra la mía, y en el tribunal familiar, ella había ganado. Consideré contratar un investigador privado para destapar sus mentiras. Pero ¿de qué habría servido? Incluso con pruebas, ¿me habrían creído? ¿O pensarían que era un intento desesperado por destruir a una mujer inocente? Lo curioso del trauma es que puede quebrarte o volverte más fuerte. Decidí que me fortalecería. Me lancé al trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión. Jornadas de 18 horas, 7 días a la semana. Proyectos que antes habría rechazado. Riesgos que solían aterrarme. Pero ya no tenía nada que perder. Sin familia, sin red de apoyo, sin nadie que me salvara si fallaba. Y funcionó. En 6 meses había duplicado mis ingresos. Cerraba acuerdos cada vez más grandes. Construía una reputación de hombre capaz de lograr lo que otros no se atrevían. Me volví implacable en los negocios, aceptando tratos que muchos ni considerarían. Vendí la casa, demasiado cargada de recuerdos. Me mudé a un apartamento pequeño y reinvertí cada centavo en mi empresa. En un año, tripliqué mi patrimonio. Entré en desarrollo comercial, gestión de propiedades, consultoría de inversiones. Estaba levantando un imperio financiero, sin ayuda de nadie. Comencé a salir con mujeres de nuevo, aunque con extrema cautela. Camila me enseñó lo fácil que alguien podía mentir, manipular y destruir tu vida con unas palabras. Levanté murallas a mi alrededor, tan altas como un edificio, coronadas de alambre de púas. Salía solo con mujeres exitosas, médicas, abogadas, empresarias. Mujeres que no necesitaban mi dinero, imposibles de comprar. Aún así, nunca bajaba la guardia. Nadie llegó a conocer el daño real. Tenía amigos, buenos amigos, pero jamás conté la historia completa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo explicas que tu propia familia te borró por algo que no hiciste? Pasaron 2 años, luego 3, después 4. Mi riqueza creció. Compré un ático en la ciudad, una casa de vacaciones en la montaña, autos clásicos. Lo tenía todo, menos paz. Seguía observando a mi familia desde lejos. Redes sociales, conocidos, contactos de negocios. Me enteré de que Alejandro había fundado su empresa constructora, que Camila y él se comprometieron, que Isabel refinanció la casa para ayudar. Pero también supe algo más. Estaban en aprietos. La compañía sangraba dinero, asumiendo proyectos demasiado grandes. Camila lo empujaba a endeudarse más, a prometer cosas que no podía cumplir. Mientras tanto, yo seguía creciendo. Y cuando por fin contraté a un investigador privado, descubrí lo que sospechaba. Camila le era infiel. Tenía pruebas, fotos con al menos 3 hombres distintos en 6 meses. No usé esa información, todavía. Esperaba el momento perfecto. Y llegó un martes lluvioso de octubre, 5 años después de aquella noche de Navidad. Sonó mi teléfono. Era Laura. No hablaba con ella desde entonces. Mi corazón se aceleró. Parte de mí quiso ignorar la llamada, pero la curiosidad pudo más. Hola, mi voz sonó áspera. No puedo creer que hayas contestado, respondió entre sollozos. Laura, ¿qué pasa? Todo está mal. Estábamos equivocados. Lo siento tanto. Me sentí como bajo el agua. Los sonidos llegaban amortiguados. ¿De qué hablas? Camila confesó. Ayer, en la fiesta de cumpleaños de Alejandro, estaba borracha y lo dijo todo. Inventó la historia, mintió en todo. El mundo giró violentamente. Me dejé caer en una silla. ¿Qué? Dijo que estaba celosa de ti, de tu éxito. Que pensó que, si lograba sacarte del camino, Alejandro se enfocaría en hacer dinero como tú. Nunca imaginó que terminaríamos cortándote por completo. Solo quería causar drama, hacerte quedar mal para alejarte un poco. El teléfono se me resbaló de la mano y golpeó el suelo con un sonido hueco. Miré aquel objeto como si fuera una serpiente a punto de atacar.
5 años de exilio, de dolor, de construir murallas alrededor de mi corazón. Todo por culpa de una mentira fría, calculada, tejida por una mujer consumida por la envidia hacia mis logros. La voz de Laura sonaba lejana, casi metálica, desde el altavoz del teléfono. Todos lo saben ya, decía, con un tono quebrado. Daniel terminó con ella en el acto. La echó de la casa. Isabel no deja de llorar y Roberto repite que fracasó como padre. Todos sabemos lo mal que actuamos. Tomé el teléfono con las manos temblorosas. Laura, no puedo hacer esto ahora. Por favor, suplicó, no cortes. Necesitamos hablar contigo. Queremos arreglar las cosas. Queremos que vuelvas a casa. ¿Casa? Solté una risa amarga. Yo no tengo casa. Ustedes se aseguraron de eso hace 5 años. Alejandro, por favor, sabemos que fallamos, que te hicimos daño, pero somos familia. Podemos superar esto juntos. Familia, me levanté y empecé a caminar por el apartamento. La familia no desecha a uno de los suyos por un rumor. No elige a extraños antes que a su propia sangre. No destruye la vida de alguien sin siquiera hacer una pregunta. Tienes razón, susurró ella. Absolutamente razón. Pero danos una oportunidad. Queremos enmendarlo. Colgué igual. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. El aparato volvió a sonar de inmediato. Daniel, llorando y pidiendo perdón. Isabel, sollozando que lo sentía. Roberto, admitiendo que había fracasado como padre. Incluso familiares lejanos, gente que no veía desde hacía años, empezaron a llamar para disculparse por haber creído lo peor de mí. Pero ¿sabes qué? No contesté ninguna llamada. Durante 5 años estuve muerto para ellos. 5 años en los que celebraron fiestas sin mí, en los que vivieron sus vidas ignorando mi existencia. 5 años creyendo la peor versión de mí sin dudar, sin preguntar, sin darme el beneficio de la duda. Y ahora querían que todo volviera a ser como antes. Querían jugar a ser una familia feliz. Apagué el teléfono y me quedé en silencio en mi apartamento, hermoso, exitoso y vacío. Fue entonces cuando tomé una decisión. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Necesito tu ayuda, le dije. Quiero comprar algo. ¿Qué clase de algo? La empresa de mi hermano. Porque, ¿sabes que ignoraba a mi familia sobre mi éxito? Que los había vigilado desde lejos. A través de redes sociales y amigos en común sabía que Daniel había fundado Riverside Construcción hacía 3 años, y que la compañía se estaba hundiendo. Sabía que estaba hasta el cuello de deudas, que su acreedor más grande estaba a punto de ejecutar la hipoteca. Lo que ellos no sabían es que yo era lo suficientemente próspero para comprar todo su negocio, y si quería, destruir lo que quedaba de su mundo. Me tomó 3 semanas organizar todo. Creé intermediarios, empresas fantasma, capas y más capas de protección legal. Pero el dinero habla, y yo tenía de sobra, mucho más de lo que ellos podían imaginar. Riverside Construcción daba empleo a unas 20 personas, incluido Daniel. Era su sueño, su orgullo, lo que más había defendido en su vida. Pero la realidad era brutal, endeudada hasta los cimientos, a 2 meses de la bancarrota. Y el 28 de octubre de 2023, yo era el dueño. Lo mejor, él no tenía idea. Compré su deuda a través de sociedades ficticias, asumí los arrendamientos y contratos con otras entidades. Sobre el papel parecía un grupo de inversores rescatando una empresa moribunda. En realidad, era yo moviendo todas las piezas. Esperé una semana más antes de hacer mi jugada. Quería que se empaparan en la desesperación, que sintieran lo que es perderlo todo. Las llamadas continuaron, decenas cada día, mensajes llenos de lágrimas, disculpas y súplicas. Pero yo ya no era la víctima. No más lágrimas, no más perdones. Finalmente, en una fría mañana de noviembre, volví a mi ciudad después de 5 años. Alquilé un sedán negro, elegante pero discreto, y conduje hasta las oficinas de Riverside Construcción. El edificio era más pequeño de lo que imaginaba, una planta baja en un parque industrial. El estacionamiento casi vacío, salvo por unos camiones de trabajo y el viejo Honda destartalado de Daniel, el mismo desde la secundaria. Me quedé un largo rato dentro del coche, observándolo todo, recordando la última vez que vi a mi hermano. Luego me puse el traje más caro que tenía, reservado para ocasiones importantes, y entré. La recepcionista, una mujer amable de unos 50, levantó la vista con una sonrisa. ¿Puedo ayudarle? Estoy aquí para ver a Daniel, respondí con calma. Dígale que su hermano está aquí. Su expresión cambió al instante. ¿Tiene cita? No, pero querrá verme. Noté cómo su rostro se tensó. Sin duda había escuchado hablar de mí. En un pueblo así, todos conocen los rumores. El hijo pródigo expulsado por algo turbio. Ella se fue y escuché voces apagadas al fondo, un murmullo urgente. Minutos después, Daniel apareció en la puerta. Se veía mayor, muy distinto. Arrugas nuevas, cabello ralo en las sienes, un cuerpo más delgado, pero no por salud, sino por estrés y falta de sueño. Me miró como si viera un fantasma. Alejandro, susurró. Hola, Daniel. Nos quedamos en silencio un momento, hasta que él habló. ¿Podemos hablar? Para eso vine. Me condujo a su oficina, un espacio reducido, saturado de planos y tazas vacías, con el desorden propio de alguien al borde del colapso. Me ofreció asiento y acepté, repasando cada detalle. Muebles viejos, alfombra manchada, montones
por dónde empezar, admitió, dejándose caer en la silla. No sé cómo disculparme por lo que te hicimos. No tienes que hacerlo, respondí con frialdad. Su rostro se contrajo como si lo hubiera golpeado. Por favor, Alejandro, sabemos que fallamos, sabemos que te herimos. Lo que hizo Camila fue imperdonable. Deberíamos haberte escuchado, deberíamos haberte creído, haberte dado el beneficio de la duda. Así es, asentí con calma. Deberían haberlo hecho, pero aún podemos arreglarlo. Se inclinó hacia mí, desesperado. Podemos reparar esto. Somos hermanos, somos familia. Podemos superarlo. Sonreí y vi cómo se relajaba un poco. Pobre Daniel, creía que esto sería una reunión emotiva, una reconciliación de película. ¿Sabes qué he estado pensando, Daniel? Dije, aún sonriendo, en la familia, en lo que significa, en hasta dónde llegan por ti. Exacto, contestó ansioso. La familia lo es todo, y lamento que lo olvidáramos. Lamento haberte fallado. La familia, continué, debe estar a tu lado, creer en ti incluso cuando todo parece perdido. Debe darte el beneficio de la duda. Sí, asintió con fuerza. Lo sé, y te fallamos. Como familia, te fallamos. Así es, dije despacio. Y ahora quieren que olvide 5 años de infierno. Quieren que crea que nada pasó. Sé que es mucho pedir, dijo con voz apagada. Sé que no lo merecemos, pero por favor, Alejandro, danos una oportunidad. Te amamos. Siempre te hemos amado. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera, podía ver a varios de sus empleados en el patio cargando herramientas en los camiones. Gente trabajadora que dependía de esa empresa para sobrevivir. Personas que no tenían la menor idea de que sus empleos estaban a punto de desaparecer. Háblame del negocio, dije de pronto. Daniel parpadeó, desconcertado por el cambio de tema. ¿El negocio? Sí, Riverside Construcción. ¿Cómo va todo? Su rostro se ensombreció. Estamos pasando por una mala racha. La economía no ayuda y hemos tenido algunos contratiempos, pero lo vamos a superar. Lo sé. ¿Qué clase de contratiempos? Ya sabes, problemas de flujo de efectivo. Algunos contratos se cayeron. Hubo fallos en el equipo. Nada que no podamos manejar. Lo miré fijo. Daniel, sé todo sobre las deudas. Sé del embargo. Sé de la demanda que presentó tu cliente más importante. Conozco exactamente la magnitud del problema en el que estás. Se quedó pálido. ¿Cómo sabes eso? Porque los he estado vigilando. A todos ustedes. Durante 5 años. El miedo en sus ojos era evidente. Creíste que simplemente desaparecería. Que me olvidaría de la familia que me echó como si fuera basura. Alejandro, me estás asustando. Bien, respondí con frialdad. ¿Sabes qué estuve haciendo estos últimos 5 años mientras tú celebrabas fiestas? Vivías tu vida y levantabas tu pequeña empresa de construcción. Sacudió la cabeza, incapaz de articular palabra. Construí un imperio. Gané más dinero del que puedes imaginar. Me convertí en alguien que puede comprar y vender compañías como la tuya sin pensarlo 2 veces. ¿Qué estás diciendo? Abrí el maletín que llevaba conmigo, saqué una carpeta y la coloqué sobre su escritorio. La abrí despacio, disfrutando cada segundo. Estoy diciendo que, desde la semana pasada, soy dueño de Riverside Construcción. Daniel miró los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. ¿Qué? Compré tu deuda, compré tus contratos, compré los arrendamientos de tu equipo, compré absolutamente todo. Me incliné sobre su escritorio, apoyando las manos. Soy dueño de tu empresa, Daniel. Soy dueño del trabajo de tus empleados. Soy dueño de tu sueño. La sangre desapareció de su rostro. No puedes. Esto no es real. Es muy real. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que ahora trabajas para mí. Tú y cada uno de tus empleados me responden a mí. Alejandro, por favor. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Puedo. Y lo hice. Y lo mejor es que aún no he terminado. Me levanté y rodeé el escritorio. Lo vi encogerse en su silla como un niño asustado. Una oleada de satisfacción me recorrió el cuerpo. También sé lo de la hipoteca de Isabel. ¿Sabías que está 3 meses atrasada con los pagos? Rehipotecó la casa para ayudarte a iniciar este negocio. Ahora está a punto de perderlo todo. Y las facturas médicas de Roberto, por la cirugía del año pasado, siguen sin pagarse. Las deudas estudiantiles de Laura están en mora. Basta, susurró, apenas audible. Por favor, basta. He estado comprando todas sus deudas, Daniel. La hipoteca de mamá, las facturas médicas de papá, los préstamos estudiantiles de Laura, incluso tus tarjetas de crédito. Soy dueño de todo. Soy dueño de ustedes. Vi como la verdad lo golpeaba. Abrió y cerró la boca, buscando aire como un pez fuera del agua. ¿Por qué? Consiguió decir al fin. ¿Por qué harías esto? Porque me desecharon, respondí sin titubeos. Porque prefirieron creer una mentira antes que confiar en su propio hermano. Porque decidieron que yo estaba muerto para ustedes. Camila confesó, admitió que mintió. Ahora sabemos la verdad. Reí, y mi risa sonó tan amarga que hasta a mí me sorprendió. La verdad es que destruyeron mi vida basándose en la palabra de una mujer a la que conocías desde hacía apenas 8 meses. La verdad es que la elegiste a ella sobre mí sin dudarlo. Y la verdad es que ahora solo sientes remordimiento porque quedaste al descubierto. No es cierto, te amamos. Siempre te hemos amado. Si me hubieras amado, me habrías creído. Si me hubieras amado, me habrías dado el beneficio de la duda.
Si me hubieras amado, habrías estado a mi lado cuando más los necesitaba. Daniel lloraba ahora, llantos profundos y desgarradores. Por favor, Alejandro, no hagas esto, te lo ruego. ¿Ahora ruegas? Dije con voz suave. Ahora conoces la desesperación. Ahora sabes lo que es perderlo todo. ¿Qué quieres?, preguntó entre sollozos. ¿Qué quieres que haga? Quiero que entiendas, respondí. Quiero que sientas lo que yo sentí cuando la familia me dio la espalda. Quiero que sepas lo que es perder cada cosa por la que trabajaste. Quiero que sientas la impotencia. Y luego, cuando entienda, cuando sufra lo suficiente, nos perdonarás. Guardé silencio unos segundos, mirándolo roto frente a mí. No lo creo, dije al fin. Su rostro se desmoronó. Alejandro, por favor, soy tu hermano. No, respondí, caminando hacia la puerta. Dejaste de serlo hace 5 años. Fue tu elección. Ahora vive con ella. Me detuve en el marco y lo miré por última vez. Ah, y Daniel, deberías ir buscando trabajo. Decidí cerrar Riverside Construcción de inmediato. Salí de esa oficina y conduje directo a la de mi abogado. En menos de una hora firmé los papeles para liquidar la empresa. 20 personas perdieron su empleo ese día, incluido mi hermano. Pero yo no había terminado, ni de cerca. Fui al banco que tenía la hipoteca de Isabel. Yo era el acreedor, lo que me permitía exigir el pago completo en cualquier momento. Le di 2 semanas para cubrir casi $200.000 o enfrentarse al embargo. Luego ataqué las facturas médicas de Roberto. La cirugía cardíaca del año anterior había costado más de $100.000, incluso con seguro. Exigí el pago inmediato, sabiendo que no podría hacerlo. Las deudas de Laura fueron las más sencillas. Simplemente rechacé cualquier plan de pago o extensión. Pagué en efectivo o pasaba a cobros judiciales. En un mes, destruí por completo su estabilidad financiera. Isabel perdió la casa en la que había vivido durante 30 años. Roberto tuvo que declararse en bancarrota, lo que arruinó su crédito y le impidió acceder a la medicación que necesitaba para su corazón. Laura tuvo que abandonar la escuela de posgrado y regresar a casa, solo que ya no había un hogar al cual volver. Daniel lo perdió todo, su empresa, su camioneta, su departamento. Terminó viviendo en casa de un amigo y aceptando trabajos esporádicos para cubrir sus gastos básicos. El estrés de perderlo todo le provocó ataques de pánico y depresión. Durante todo ese tiempo, no dejaban de llamarme. Rogaban, suplicaban, lloraban, pero yo jamás respondí. Tal vez creas que ahí terminó la historia, que mi venganza había sido suficiente. Estarías equivocado. Descubrí algo inquietante sobre la venganza. Es adictiva. Cuanto más daño provocaba, más quería seguir haciéndolo. Cada lágrima que derramaban, cada mensaje desesperado, cada noche sin dormir alimentaba algo oscuro que había crecido dentro de mí durante 5 años. Así que continué. Compré el complejo de apartamentos donde vivía el amigo de Daniel y los desalojé a ambos. Adquirí la pequeña tienda donde Laura había conseguido empleo y la despedí sin contemplaciones. Incluso compré las deudas de varios de sus amigos y me encargué de arruinarles la vida también, para que mi familia no tuviera donde refugiarse. Pero no me detuve ahí. Decidí exponer su humillación públicamente. Utilicé mis contactos en el mundo empresarial para difundir sus problemas financieros. Me aseguré de que todos supieran que la familia que había renegado de su propio hijo ahora estaba arruinada y desesperada. Sin embargo, la obra maestra fue lo que hice con Camila. ¿Recuerdas que tenía pruebas de su infidelidad? Fotos, recibos de hotel, extractos de tarjetas, todo lo necesario para destrozar su reputación. No las publiqué al azar, fui mucho más calculador. Primero me aseguré de que no consiguiera trabajo en ningún lado. Moví mis influencias para que la incluyeran en listas negras en todas las clínicas dentales del estado. Luego hice que su casero la desalojara, comprando el edificio y aumentando el alquiler a una cifra imposible de pagar. Y entonces llegó el golpe final, los espectaculares. Renté 3 en puntos estratégicos de la ciudad, uno cerca del centro comercial, otro en la zona más concurrida y el último cerca de la universidad donde Laura había estudiado. Cada cartel mostraba una gran foto de Camila acompañada por la frase: esta mujer acusó falsamente a un hombre inocente de agresión. No permitas que lo vuelva a hacer. Sé lo que estás pensando. No fue demasiado, tal vez, pero después de 5 años de exilio, 5 años cargando la etiqueta de depredador, 5 años viendo mi reputación destruida por sus mentiras, sentía que ella merecía todo lo que le pasó. Los anuncios permanecieron durante 6 meses, tiempo suficiente para que todos en el pueblo los vieran, para que comprendieran quién era realmente Camila y para arruinar cualquier posibilidad de que reconstruyera su vida allí. Después de eso, desapareció por completo. Se rumoraba que se mudó a otro estado, que cambió de nombre e identidad. Lista inteligente, sabía que en un pueblo pequeño las huellas no se borran. 6 meses después de arruinar sus vidas, recibí una carta. No un mensaje, no un correo electrónico, sino una carta escrita a mano. Era de Laura. Decía: sé que no leerás esto, sé que nos odias, sé que destruimos algo que nunca podrá repararse, pero necesito decirte algo. Papá está muriendo. Los médicos dicen que le quedan 2 meses, quizá menos. El estrés, la bancarrota, la vergüenza, lo están matando. Su corazón no puede más.
y no deja de pedir por ti. Quiere disculparse antes de morir. Mamá tampoco está bien. Ha tenido 2 colapsos nerviosos desde que perdimos la casa. Ahora está medicada, pero ya no es la misma. Dice que fracasó como madre, que destruyó a su propio hijo. Daniel intentó quitarse la vida la semana pasada. Está hospitalizado bajo vigilancia. No deja de repetir que es su culpa, que debió creerte desde el principio. No te pido que nos perdones, no te pido que regreses. Solo quiero que sepas que lo sentimos, que todos lo sentimos, que sabemos que te fallamos de la peor manera. Tal vez pienses que obtuvimos lo que merecíamos, y quizá tengas razón. Pero quería que supieras que las últimas palabras de papá serán una disculpa para el hijo al que traicionó. Te amo, Alejandro. Siempre te he amado, y lamento haberte convertido en alguien incapaz de amarnos de vuelta. Leí esa carta al menos 50 veces. La dejé sobre la mesa durante semanas, mirándola cada mañana con el café. Me repetía que era manipulación, otro intento de hacerme sentir culpable. Pero por las noches, cuando no podía dormir, pensaba en papá. Recordaba cómo me llevaba a pescar cuando era niño, cómo me enseñó a andar en bicicleta, a cambiar una llanta, a defenderme. Pensaba en lo orgulloso que estaba cuando compré mi primera casa. Entonces lo entendí, había ganado. Logré mi venganza, destruí sus vidas, tal como ellos destruyeron la mía. Pero en el proceso, arruiné algo dentro de mí. El hombre que fui antes de aquella Navidad, el que amaba a su familia sin condiciones, el que creía en el perdón y en las segundas oportunidades, ese hombre ya no existía, y no estaba seguro de poder recuperarlo. Consideré viajar para el funeral de papá. Imaginé aparecer y ver sus reacciones, la esperanza en los ojos de mamá antes de destrozarla de nuevo. Pero no fui, no podía, porque sabía que si los veía llorando, rotos y derrotados, recordaría lo que era amarlos, y no podía darme el lujo de amarlos. El amor era debilidad, el amor era vulnerabilidad, el amor fue lo que me destruyó la primera vez. Así que me quedé en Seattle, seguí trabajando, gané más dinero, construí un imperio más grande, más fuerte, más impenetrable. 2 meses después llegó otra carta, esta vez de Daniel. Papá murió ayer. Sus últimas palabras fueron: dile a Alejandro que lo siento. Nunca dejó de amarte. Ninguno de nosotros dejó de hacerlo. Solo olvidamos cómo demostrarlo. Me quedé mirando esa carta durante mucho tiempo. Pensé en todos los momentos con papá, las pescas, las lecciones de vida, la admiración en su mirada cada vez que alcanzaba un logro. Y comprendí algo devastador. En mi búsqueda de venganza, no solo destruí sus vidas, sino también esos recuerdos. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Papá se había ido, y yo me aseguré de que sus últimos años estuvieran llenos de vergüenza y arrepentimiento. Me aseguré de que muriera con la certeza de que su hijo lo odiaba. ¿Y sabes qué? No sentí nada, ni satisfacción, ni arrepentimiento, ni tristeza. Solo vacío, como si todo rastro de humanidad en mí hubiera sido arrancado y reemplazado por hielo. Después de eso, las llamadas cesaron. Las cartas también. Supuse que, por fin, entendieron que no iba a responder, que no pensaba perdonar, que el hermano que conocían había desaparecido para siempre. A través de contactos en el ámbito empresarial, me enteré de que Isabel terminó en una institución psiquiátrica tras la muerte de Roberto. La presión y la culpa la quebraron por completo. Pasaba los días mirando por la ventana, conversando con personas imaginarias, preguntando cuándo volvería Alejandro. Daniel, por su parte, sobrevivió a su intento de suicidio, pero jamás volvió a ser el mismo. Se convirtió en una sombra, trabajando por salarios mínimos y viviendo en moteles baratos. La culpa de lo que me hicieron, sumada a la destrucción que yo provoqué en sus vidas, lo dejó roto en lo más profundo. Laura, en cambio, logró terminar la universidad, aunque tardó muchos años más de lo esperado. Tuvo que asumir 3 empleos para costearlo, viviendo en un pequeño estudio y alimentándose a base de fideos instantáneos. Nunca se casó, jamás tuvo hijos. Creo que, en el fondo, sentía que no merecía ser feliz después de lo que hicieron conmigo. Pero la historia dio un giro inesperado. Cerca de un año después de la muerte de Roberto, encontré algo que cambiaría todo. Revisaba viejos documentos, papeles de la herencia, registros financieros, cuando hallé una carta que me heló la sangre. Era una carta que Roberto me había escrito, pero nunca envió, fechada 3 meses después de aquella Navidad en que me echaron de sus vidas. La leí una y otra vez. Era devastadora. En ella, mi padre admitía que siempre había tenido dudas sobre la versión de Camila. Decía que desde el principio notó inconsistencias, cosas que no coincidían. Contaba que quiso contactarme para darme la oportunidad de explicarme, pero Isabel se lo prohibió. Sin embargo, lo peor llegó después. Revelaba que había contratado a un investigador privado para indagar en el pasado de Camila, y lo que descubrió le confirmó que yo decía la verdad. Ella tenía antecedentes. 2 veces antes había hecho acusaciones falsas, una en la secundaria y otra en la universidad. En ambas ocasiones la desenmascararon, pero no antes de arruinar la vida de hombres inocentes. Roberto tenía pruebas, documentos, evidencias que demostraban que Camila era una mentirosa habitual que usaba esas acusaciones como arma contra quienes la rechazaban. Y nunca dijo nada. ¿Sabes lo que se siente descubrir que tu padre sabía que eras inocente, pero eligió callar? Que pudo limpiar tu nombre, devolverte tu lugar, salvar a tu familia
hacerlo. La respuesta estaba en el último párrafo de la carta. Sé que eres inocente, hijo, pero si hablo ahora, destruiré a nuestra familia. Daniel ama a Camila. Planea proponerle matrimonio. Si la arruino, lo arruino a él. Lo siento, Alejandro. Lo siento tanto, pero no puedo sacrificar a un hijo para salvar a otro. Así que optó por sacrificarme a mí. Prefirió la felicidad de Daniel antes que mi vida. Me dejó en el exilio, marcado como un depredador, perdiendo todo lo que tenía. Todo para proteger a Daniel de la verdad sobre la mujer que amaba. No voy a mentir, esa carta rompió algo en mí que ni siquiera sabía que seguía intacto. Los últimos vestigios de amor que quedaban por mi familia se hicieron polvo. No solo creyeron en las mentiras de Camila, también supieron la verdad y eligieron ignorarla. Pero esa revelación me dio una idea, el golpe final que cerraría mi venganza. Porque Daniel jamás volvió a casarse después de Camila. Quedó tan destrozado por su traición que juró no volver a involucrarse sentimentalmente. Aún así, sabía que en el fondo se culpaba por haberla llevado a nuestra familia. Llevaba consigo esa carga, ese sentimiento de no haber visto sus engaños. Decidí darle un regalo, la verdad. Preparé copias de todo, la carta de Roberto, el informe del investigador privado, cada prueba que demostraba que Camila era una mentirosa patológica. Todo lo metí en un sobremanila y lo envié a la dirección actual de Daniel. Junto con la evidencia, incluí una nota. Papá lo sabía. Sabía que estabas comprometido con una farsante y prefirió protegerla antes que defenderme. Me dejó destruido para conservar tu felicidad. Espero que haya valido la pena. Nunca recibí respuesta. No sé qué hizo con esa información ni cómo asimiló la traición de nuestro padre, pero imagino que destrozó lo poco que quedaba de su confianza, incluso en sí mismo. Y esa fue mi última jugada, no solo arruinar sus vidas económicamente, sino asegurarme de que entendieran la magnitud de la traición, que supieran que Roberto pudo salvarme, pero no lo hizo. Han pasado 7 años desde aquella Navidad. Puedo decir que mi venganza se completó. Les quité todo: dinero, hogar, seguridad, dignidad, esperanza. Me aseguré de que comprendieran las consecuencias de sus actos. Les probé que yo era más fuerte, más inteligente y más implacable de lo que jamás imaginaron. Lo más extraño, no me siento satisfecho, no siento que haya ganado nada. Me siento vacío, hueco, como si hubiera arrancado lo último de humanidad que quedaba en mí y lo hubiera reemplazado por algo frío, calculador y terriblemente solitario. Hoy tengo todo lo que alguna vez soñé, más dinero del que puedo gastar, respeto en el mundo empresarial, fama de ser alguien que logra lo que se propone, todo lo que creí desear, pero no tengo familia, no tengo a nadie que me ame sin condiciones, nadie con quien compartir mis triunfos, nadie en quien apoyarme cuando todo se derrumba, nadie que me valore por quien soy y no por lo que puedo ofrecer. Me he convertido en exactamente lo que me acusaron de ser aquella noche de Navidad, un depredador, no en el sentido que ellos imaginaron, sino en algo mucho más profundo. Hoy soy alguien que destruye vidas casi como un pasatiempo, que encuentra placer en el sufrimiento ajeno, que ve las relaciones como simples transacciones manipulables. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado otras decisiones. ¿Qué habría ocurrido si hubiera luchado más para demostrar mi inocencia? Si hubiera insistido en reconciliarme con ellos después de la confesión de Camila. Si hubiera elegido perdonar en lugar de vengarme. Pero entonces recuerdo la carta de Roberto y sé que el perdón habría